de la política celestial al tugurio de la Eva. Profesor, yo soy un alumno que ya tengo rato con usted de escucharlo y me gustan mucho sus clases, como de una cosa pasa a otra. Podría decirle, señor profesor, que hay política en la Biblia. Claro, la Biblia es la realidad socioeconómica, política, cultural y religiosa de un pueblo llamado Israel, cómo encontró a su Dios. Y de esto dio testimonio el mismo Jesús y hablaron los profetas. Pero yo me atrevo a decir que este título de esta clase podría llamarse de la política del cielo, dictadura de Dios, al tugurio de Eva. ¿Pero por qué, profesor? Sencillamente porque estamos hablando de Eva y este sería la lección número 2, el capítulo número 2 en Literofilosofía con Ferreira Robinson. Resulta, queridos estudiantes, que es cierto que ella tuvo a Caín y Abel. Y ese Caín y Abel, de eso da testimonio el mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo dice las siguientes palabras, que fue un personaje real, Eva, y que él testimonia de que Eva vivió en realidad y de que no fue tan solo un personaje de ficción literario. Cuando los fariseos lo interrogaron con respecto al divorcio, Jesús dirigió su atención al relato de Génesis con relación a la creación del hombre y la mujer. Pueden leer Mateo 19, 3, 6. Además, Pablo, cuando escribió a los Corintios, expresó el temor de que sus mentes de algún modo se habían corrompido, como la serpiente sedujo y corrompió a Eva por su astucia. Pueden leer 2 de Corintios 11:3. Asimismo, en su consideración del lugar apropiado de la mujer en la congregación cristiana, Pablo presentó como una razón pura el no permitir que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. El hecho de que Adán fue formado primero y que él no fue engañado, sino que la mujer fue cabalmente engañada y llegó a estar en transgresión. Primera de Timoteo 2, 12, 14. Y bueno, profesor, ¿y entonces qué es eso de evangelizador o de evangelio? Bueno, evangelizador es una persona que predica el evangelio y que trae buenas nuevas, se llama traer buenas nuevas. Y eso se le llama evangelizador a alguien que las lleva. Por lo tanto, ya vimos muchas personas que traían buenas nuevas desde el pasado. Y que me llama mucho la atención esta Eva del paraíso terrenal al tugurio. En otras culturas se llama karma. Lo que siembras recogerás. ¿Recordarán a la Eva de la tienda? Bien. Pero vamos primero a decir por qué Dios permite y acepta que nazca Caín. Para poder entender que ya hay una política en el cielo. Y vamos a expresar esto así. Está hablando con el profesor Robinson. No tengo por qué pensar como usted piensa, ni tengo por qué creer lo que usted cree, ni tengo por qué hablar lo que usted quiere que yo hable. Por eso es que no hablo para agradar a un público o para agradar a un grupito que me deja un dinero. Hablo para, desde el punto de vista de la maestría, usted saque lo que le interesa y lo que no, no. Por lo tanto, yo sí creo que Dios estuvo de acuerdo que naciera Caín. Si ustedes se dan cuenta que políticamente donde surgió la dictadura fue con el mismo Dios. Dios es el dictador más grande que hay. Tan grande que permite que otras naciones dobleguen, humillen, pisoteen, esclavicen a su pueblo sencillamente para quedar satisfecho de que aquel pueblo se acuerde de él, para enseñarles a su pueblo que deben respetarle. Hoy en día nadie respeta a nadie, por eso estamos hablando de las Eva, esa pobre Eva de ayer de una manzanita y la otra que es de la vida de hoy día. Por lo tanto, puedo decirles, queridos estudiantes, no es que su clase dura mucho, claro, si es que una clase dura 45 minutos, yo aquí le estoy haciendo apenas un sondeo acerca de un tema en unos cuantos minutos, 5 o 6. Quiero decirle que sí, Dios
y lo vamos a demostrar a la luz de las Escrituras. Pueden leerse el Génesis 4.1, que permiten, o vemos cuando su primer hijo Caín, fuera del paraíso, lo hicieron, fuera del paraíso. Eva exclamó: he producido un hombre con la ayuda de Dios. Aún en ese momento no existe el nombre ni de Yahvé ni de Jehová. Recuerdan que este nombre Dios se lo da más o menos cuando Moisés habla en Arabia Saudita, la antigua Madián, con la zarza ardiente. Por lo tanto, ese paraíso terrenal con los gigantes, o los gigantes con el paraíso terrenal fueron devastados en el diluvio. Luego pasan siglos y siglos y siglos y siglos y casi milenios, aparece Moisés y habla, y Dios le da el nombre de él en la Arabia Saudita, hoy en día, antigua Madián. Ella ya escribió cerca, también escribió el libro de Job. Después de salir de eso, él encuentra las zarzas ardientes y llega al Sinaí. Por lo tanto, esas tierras de morfología están cerca y por eso se pasa de un paso a otro. Sinaí, las tablas, más adelante la ley, no sé qué, exacto, todo eso está en sus 40 años de vagar por el desierto. Y así se puede testimoniar que el mismo Dios, y si quiere leer la Biblia, dice: con la ayuda de Dios vino Caín. Muchos ponen en duda de que ella ha permitido que viniera, pero así se dice. Y se puede decir que Eva muestra que los primeros humanos ya conocían el nombre de Dios. De ahí se deriva una descendencia, una cuestión, se llega a Moisés y él mismo se lo revela. Más tarde dio a luz a Abel, así como a otros hijos e hijas. Y cuando Adán contaba con 130 años, Eva dio luz a un hijo, a quien puso por nombre Set, diciendo: Dios ha nombrado otra descendencia en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Era muy apropiado que Eva se expresase de este modo, ya que tanto el nacimiento de Caín como el de Set fueron posibles gracias a las facultades de procreación que Dios les había dado, y debido también a la bondad inmerecida de Dios al no ejecutarla inmediatamente por haber transgredido su mandamiento. Con el nacimiento de Set se cierra el registro de Génesis sobre esta mujer llamada Eva. Si quiere pueden leer el libro de Génesis 4 del capítulo 25, 5, el 3 y 4, para poder decir que hubo un personaje real. Y el mismo Jesucristo lo testifica. Ahora, y profesor, ¿pero qué tiene que ver eso con la política? Ya vimos que Dios entrega a otras naciones a su pueblo para que ellos aprendan, porque eran de dura cerviz, como el pueblo de hoy, no era Eva de hoy, también es de dura cerviz, y sin embargo hay un Salvador. ¿Por qué usted dice que nace la política en el cielo? No solamente la política, nació la dictadura, y el primer dictador que existe se llama Dios. Por eso ningún hombre debe ser dictador, porque no es Dios. Entonces Dios el primero, y allá nace la oposición, la izquierda. La oposición es Satanás, el diablo. Se opuso, siendo inmortal también Satanás, porque lo hicieron inmortal. La cruz solamente lo venció, como lo venció varias veces. Aún no ha terminado la guerra, por eso aún no termina la maldad. Y ya en el cielo nace la dictadura, Dios. Todo gira alrededor de él. Nada puede ser fuera de él. Y castiga a la humanidad por una manzanita, que es la de Eva. Ahora vemos la Eva del tugurio. Por esto se llama política, la Eva celestial, la Eva del paraíso, la política y dictadura del cielo, y la oposición en el cielo, que es Satanás, el diablo. Entonces, ¿por qué usted dice eso? Porque yo te voy a demostrar que la Biblia es política. Podemos decir, si quieres, y puedes observarlo con claridad, que en la época de Isaías, la lejana Tarsis es un gran mercado para Tiro. Tiro era una gran oeste. ¿Se acuerdan ustedes? Tiro, Jope, Sión y todas esas cuestiones allá en el occidente mediano. La principal fuente de la riqueza
que poseyó durante parte de su historia. España tiene ricos yacimientos de plata, hierro, estaño y otros metales. Lo podemos comparar esto y cuando vemos, por ejemplo, Ezequiel 27:12, Jeremías 19, que España tiene muchos metales. Y Tiro, Dios la humilla. Se dice que las naves de Tarsis, probablemente barcos de Tiro, que comercian con esa región distante, tendrán razón para aludir y para decir que comercian con Tiro. Y tienen mucha razón para aullar, para lamentarse por la destrucción de su puerto de origen. Como se entenderán, todos ustedes entenderán o entienden, cuando vemos esta cosa, que la caída de Tiro, los marineros que se hallan en el mar, desde la tierra de Cristín, se les ha probado y se les ha revelado. Pueden leer Isaías 23:16, 23:1, probablemente se le llamó tierra de Quitín y se refiere a la isla de Chipre, situada a unos 100 kilómetros al oeste de la costa fenicia, donde hacen su última escala antes de arribar a Tiro los barcos de Tarsis que viajan hacia el este. Por tanto, todo navegante fonda allí sobre la caída del puerto de origen. Será un golpe muy duro para consternados. Todos aullarán y desollarán. Esta orgullosa ciudad fue humillada por el Dios Todopoderoso. Y aquí es donde vemos nosotros que ya se comercializa y ya hay política metida por el asunto, y por eso podemos decir que durante un periodo, para poder entender a la Eva del Tugurio, durante un periodo breve, Israel y Judá se sienten salvos. Sus dirigentes han establecido alianza política con potencias más grandes y poderosas, tratando de hallar seguridad en un mundo peligroso. Samaria, por ejemplo, es la capital. Esta Samaria era la capital de Israel, no era Jerusalén. Ha recurrió a su vecina. ¿Quién era su vecina? Un pueblo que fue el primer imperio, Siria. Mientras que Jerusalén, la capital de Judá, ha depositado su esperanza en la cruel Asiria. Ojo, Samaria es una capital de Israel, mientras que Jerusalén es capital de Judá. Y en ella ha depositado su esperanza la cruel Asiria. Es posible que algunos habitantes del reino norteño, además de confiar en sus nuevos aliados, esperen que Dios los protege o los proteja, pese a que siguen realizando actos de adoración ante becerros de oro. Judá también tiene una convención y está convencida de que puede contar con la protección divina. Todos saben que al fin y al cabo no está el templo de Jehová en su capital, Jerusalén. No obstante, a todas estas mentes y a todos estos extraños y toda esta gente que extraña también, y todos estos extraños cosas o extrañas cosas a su pueblo descarriado, y las palabras con que tienen vitales lecciones para todos los que viven hoy día. Dios entrega a su pueblo a otros imperios, a otras naciones, sencillamente para sojuzgarlo y para disciplinarlos. ¿No estará Dios disciplinando a la humanidad actualmente igual? Por eso es que Isaías se ve obligado y a llorar y a ver cosas en su pueblo, en la vida real. Y este hecho extraño de Jehová ya fue predicho por Isaías. Pueden leer el 28:1 al 29:24.
capítulo 28, versículo 1 al 29 y el 24. Se dice que durante un breve periodo Israel y Judá se sienten a salvo. Y sin embargo, aquí es donde Dios sentencia a los borrachos y le llama a los borrachos de Efraín. Usted sigue en sus carnavales, sus cosas, usted es un bacán y tal. Pero Dios aquello lo hacía con su pueblo para que sirviera de ejemplo a los demás seres del planeta. Pero profesor, ¿qué tiene esto que ver con la Eva del Tugurio? Bueno, quería hablar de que la Biblia está llena de política, imperios, costumbres, cuestiones literarias, figuras, etcétera, etcétera. Y que por eso es uno de los libros más hermosos en la literatura universal. Y en la teología, la autoridad y la dictadura de Dios, que encuentra un opositor llamado Satanás. Y ese opositor es invencible como él. Y que la cruz solo sirvió para ganarle un ring o un combate, mas no destruirlo, porque lo hicieron inmortal, porque es un espíritu. Por lo tanto, la pobre Eva pasa y llega un momento en que ya aquí, ya no en el paraíso, que fue devastado por el diluvio y se destruyeron los gigantes con el paraíso y todo allá en la antigüedad, por medio del diluvio viene una nueva generación, y esa nueva generación encuentra al escritor que hace esos libros, menciona a Eva por inspiración y que Jesús testimonia como si fueran verdad. Por lo tanto, vemos que esa Eva ve en su alma la razón doblegada por la pasión de su excitación sexual y de su nueva forma o su nuevo placer sexual con un joven. Ella va maquinando lenta y pausadamente la forma de salir de aquel hombre que la sacó de la nada, y que poco a poco fueron arruinando el negocio. Y llega un momento en que el individuo influye sobre, utilizando el doblegamiento que por medio de la pasión hizo para arrodillar la razón de aquella mujer, se confabulan y a través de una sobredosis de sus mismos medicamentos lo envenenan y lo matan. Y así venden la casa y venden lo que quedó de la tienda con sus enfriadores, sus cosas, y se va con el muchacho. Pero hay algo en otras culturas que se llama karma. Recogerás lo que siembra. Y esa Eva del Tugurio fue aquella doña, aquella emperadora, aquella mujer de alta que tenía un negocio próspero, y de pronto se ve en los brazos de un joven que vive de ella, y que así empieza entonces ya sin casa, y pierde el muchacho que se va con otra más hermosa y joven como él. Ella ya entra en más edad, entra ya a la menopausia, a sentir menos placer sexual, pero a lubricar y a hacer también el acto sexual con menos intensidad, menos gozo que en los anteriores, lleno de pasión, donde la pasión doblegaba la razón. Y así va rodando y rodando, y llega a vivir en una casita de tabla en un barrio regular, tugurial, para pasar luego a un tugurio de tugurios, llamado en los comienzos de la ciudad de Barranquilla, un barrio criado por los chinos, donde tenían hortalizas, que se llamó aquí en Barranquilla La Chinita. Y allá en La Chinita voy a tener una casita de zinc. Y esa Eva de los Tugurios, en esa casita de zinc, conoce a un joven que vende marihuana y terminó de jíbara. Ese hecho lo observé y lo vi cuando tenía yo algunos 10 años a 12, donde ese cachaco me entregaba y me daba de ñapa, guineo, panela y todas esas cosas en su negocio próspero, hasta que ya llegó.
Y así pasó el tiempo y ya yo voy pasando los años, cuando piso los 48 años, yo voy y de esos lados a hacer unos operativos. Y pregunto por esa Eva y doy su nombre. Y dicen, no, ella murió hace unos 15 a 20 años. Y tuberculosa. Y murió como jíbara. Varias veces la llevó la policía y quedó reseñada en los periódicos como jíbara, vendedora de estupefacientes y drogas. Recibió lo que sembró. Aquella pobre Eva del Paraíso quizás sembró alguna otra manzanita y todavía se siguen vendiendo las manzanas. Y es uno de los monopolios de grandes países como Chile. E incluso en la misma Tierra Santa le gustan mucho los manjares con uva, con manzana, y es una de las frutas más exquisitas que todo el mundo come, pero por esa manzanita, la pobre Eva del paraíso terrenal nos dejó de herencia la muerte, la enfermedad, la vejez, y todavía el dictador del Todopoderoso no ha podido limitar eso, de que volvamos, aunque en la cruz se venció, mas no se acabó con el mal. Por lo tanto, el mal sigue campeando y campande, y así demostramos que la política y la Biblia está llena de política, de imperios, y que Dios se entrega a su pueblo, a todos esos imperios, babilonio, egipcio, asirio, sirio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora mismo está de bruces y de plácemes con el imperio norteamericano, que adora toda clase de saqueo y explotación. Y que en el templo de Salomón se llevó ese hombre que tanto amaba a Dios. Por eso cuando le dicen, bueno, que tú eres ateo, yo no sé si sería ateo o no Salomón, pero terminó adorando perros y gatos de otras culturas. Te la dejo ahí para terminar esto con este tema que se llamó la dictadura celestial hasta la Eva del Tugurio. Política bíblica.